Contrario a lo que nosotros creemos acerca de que el ahorrar es una de las mejores maneras de tener una vida financiera sana, la palabra de Dios nos dice que no, que es todo lo contrario. Esta palabra pues yo la apliqué en mi vida y realmente funcionó de maravilla. O sea, tan así es que gracias a Dios siempre me ha ido bien, pero ahora me va muchísimo mejor por aplicar estos preceptos bíblicos. Hey, hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos sean todos y todas, amigos y amigas de Dios. Bienvenidos a nuestro capítulo número 3 de este podcast, donde buscamos compartir acerca de la palabra de Dios, pero principalmente a aplicarla a nuestra vida diaria para poder prosperar como Dios quiere en nuestras vidas. Y el día de hoy pues vamos a platicar acerca de un tema bastante especial, que es cómo prosperar nosotros financieramente para este 2026, acompañados de la mano de Dios. Creo que es un tema muy importante porque, yo siempre he pensado que la palabra de Dios es más que nada, aparte de estar en contacto con Dios, tener una fuerza espiritual bastante fuerte para poder salir adelante en todos los aspectos. Y uno de esos aspectos importantes pues es la economía y las finanzas. Pues Dios realmente quiere que tú seas próspero, que tengas bendiciones en tu vida, y en algún momento de mi vida pues yo estuve como todos, pues creo que leyendo libros este tipo de temas para poder sacar adelante mis negocios, para poder sacar adelante mi economía, y leí bastantes libros acerca de tipos de negocios, etcétera, pero el que más me sorprendió pues fue justamente la Biblia, ¿no? Una de las respuestas que recibí bastante interesante fue cómo resolver problemas económicos, y es que la Biblia te dice puntualmente qué debes de hacer para poder tener una prosperidad financiera bastante elevada, muy fuerte, y que la verdad funciona de maravilla. Pero pues bueno, vamos a entrar a detalle cómo podemos crecer financieramente acompañados de la mano de Dios, como lo hizo conmigo. Los problemas económicos creo que son de los más fuertes, y muchas veces llega a nosotros la idea de cómo podemos prosperar económicamente, cómo podemos salir adelante financieramente porque tenemos problemas financieros, porque no tenemos dinero o porque simplemente no sabemos qué hacer con los recursos que tenemos. A mí me tocó muchas veces que no tener una visión financiera clara me llevaba a despilfarrar muchísimo dinero o incluso a no tener dinero. Entonces fue ahí cuando empecé a leer la palabra de Dios. Y hay un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es Mateo 25, del 14 al 30, donde justamente Dios nos dice cómo realmente debemos manejar nosotros nuestras finanzas. Y es una historia muy padre. Aquí Dios nos dice cómo debes de llevar todo lo que es tu materia financiera para tener prosperidad en tu vida. Y contrario a lo que nosotros creemos acerca de que el ahorrar es una de las mejores maneras de tener una vida financiera sana, la palabra de Dios nos dice que no, que es todo lo contrario. Esta palabra pues yo la apliqué en mi vida y realmente funcionó de maravilla. O sea, tan así es que gracias a Dios siempre me ha ido bien, pero ahora me va muchísimo mejor por aplicar estos preceptos bíblicos. ¿Y de qué trata esto? Pues bueno, para que entiendas esto, vamos a entender la historia que nos cuenta Mateo acerca de la parábola de los talentos. Y es una parábola muy padre porque nos dice: en su momento, un señor llamó a sus siervos porque se iba a ir muy lejos, y a 3 de sus siervos les entregó sus bienes. Al primero le dejó 5 talentos, que yo me imagino que son como monedas, algo así, no tengo muy claro. Pero al primero le dejó 5 talentos, al segundo le dejó 2 talentos, 2 monedas, vamos a ponerlo como ejemplo, y al tercero le dejó un solo talento. Para esto, la primera persona a la que le dejó 5 talentos, pues lo que hizo fue hacer negocios con él. De hecho, la Biblia dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, fíjense, aquí está la palabra clave, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, negoció esos 5 talentos que le habían dado y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, de alguna manera hizo que los 2 talentos que le habían dejado se duplicaran y ya tenía 4 talentos al final. Y al tercero, que le dejó un solo talento, en vez de negociarlo o invertirlo o hacer algo, por miedo lo escondió y lo guardó. De hecho, creo que dice la Biblia que lo enterró. Entonces, después de un tiempo, el amo regresó y pues bueno, le preguntó a sus siervos por los talentos que les había dejado. El primero, pues bueno, le dijo que había negociado con los 5 talentos que le había dejado y los había duplicado, ya teniendo 10 talentos. A lo que su amo le contestó: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que se alegró de que como tampoco hubiera hecho lo doble, y pues bueno, se alegró bastante su señor. El segundo también le comentó que pues con los 2 talentos que le había dejado también los había duplicado, y su amo le volvió a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay unas palabras clave también, que es sobre mucho te pondré. ¿Qué quiere decir esto? Que pues de alguna manera ellos demostraron que con poco pudieron generar más, y eso no solamente les iba a traer beneficio, sino que también les iba a dar más, o sea, los iban a poner sobre mucho más, porque pues demostraron tener la capacidad para generar más con poco. Pero sin embargo, el tercero, que había escondido el dinero, le dijo a su amo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, pues le dijo la verdad, ¿no? Que pues no había hecho nada con el dinero por miedo, porque sabía que su amo era una persona pues de carácter duro, y pues él por miedo a perderlo prefirió pues esconderlo. Y aquí pues su amo le contestó lo siguiente: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjense lo que le responde su amo, ¿no? Que esto es bien interesante. Él sabía que él podía sembrar y cosechar donde no había sembrado y donde no había cosechado. O sea que había un poder por parte de su amo sobrenatural, donde la bendición estaba sí o sí, y aún así tuvo miedo de hacer las cosas conforme su amo hubiera querido. Y todavía le dijo siervo malo y negligente, ¿no? Por no haberlo hecho y haber temido, sabiendo que sí había abundancia sobre lo que su amo pues hiciera. Y todavía le comenta, ¿no? O sea, debiste haber dado mi dinero a los banqueros, al menos. O sea, si tú tenías miedo de haber invertido, haber hecho negocio con ese dinero, al menos lo hubieras puesto en el banco para que generara rendimientos, y ese dinero, cuando su amo volviera, pues hubiera generado lo poco, ¿no? Un mínimo. Pero ni así lo hizo. Y su amo dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Aquí también está algo muy interesante, porque nos dice que, pues bueno, como no se gastó el dinero, ni tampoco lo utilizó, ni lo invirtió, ni hizo nada, se lo quitó y se lo dio a quien había invertido, a quien había negociado con los 5 talentos originales, y le dice todavía que porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, que mientras tú tengas, se te va a dar y tendrás más. O sea, mientras busques esa promoción de querer generar más, confiando en Dios, pues se te va a dar más. Pero si no tienes esa confianza de que Dios te va a generar más, poco que tengas se te va a quitar. Y en los negocios pasa algo así. Cuando tú no te mueves, cuando no buscas, cuando no quieres prosperar, pues obviamente el hecho de no hacer nada pues no te va a generar prosperidad. Si tú haces todo lo posible por trabajar, por buscar esa prosperidad, pues siempre vas a recibir más. Y no obstante con esto, pues todavía le comentó: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Qué interesante historia, la verdad. Es una moraleja o un consejo financiero bastante bueno, donde básicamente Dios nos dice desde un inicio que si Dios te da, o sea poco, sea mucho, pero que lo poco o mucho que Dios te dé, debes de buscar negociar con eso, debes buscar duplicarlo y no temer de que ese beneficio se te vaya a perder, o buscar hacer lo que siempre hemos creído que es correcto, que es ahorrarlo. Vemos aquí claramente que la palabra de Dios dice que ahorrar de alguna manera es como no tener la confianza de que Dios nos va a multiplicar lo poco que tenemos, y eso nos vuelve a nosotros negligentes, porque sabemos que en la palabra de Dios hay muchísimo poder y que Él lo puede todo. Entonces, no invertir, no buscar duplicar lo que Dios nos da es una negligencia de parte nuestra, en donde demostramos que no tenemos fe sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas, y eso claramente aquí nos dice que nos va a condenar, ¿no? Tan así es que dice: al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Y pues obviamente lo poco que tengamos pues se le va a dar a las personas que sí tienen o que buscan generar más en base a la palabra de Dios. Es muy importante que veamos esta reflexión para nuestra vida, para poder tener una vida financiera bastante buena para este 2026 en base a esta historia que nos cuenta, porque como ya les decía, tenemos que buscar que lo poco que tengamos podamos negociar con eso para poder generar más, confiando
en Dios. Recuerden que la fe sin obras es fe muerta, entonces tenemos que tener esa fe para poder invertir, no invertir, hacer negocio con lo poco que tenemos para poder generar más, siempre confiando en la palabra de Dios. Y te aseguro que eso te va a dar muchos resultados. Yo en su momento, como te decía, tenía miedo de perder el dinero. Gracias a Dios me llegaba dinero, pero a veces yo no sabía qué hacer con ese dinero. Y el dinero en las manos era como agua, como si agarras agua con tus manos. Cuando no tienes claro qué hacer con ese dinero, o sea, se te diluye por entre las manos, ¿no? Y leyendo la palabra de Dios dije, bueno, si Dios dice que debo de invertir poco que Él me da o lo mucho que Él me da, pues vamos a hacerlo. Yo confiando en la palabra de Dios, ese dinero que Dios me daba, lo empecé a invertir en pequeños negocios. Con mucha fe lo empecé a hacer y gracias a Dios, hoy en día, la verdad es que la abundancia es, o sea, muy buena. Y yo estoy seguro que esto no es cosa de mí, o sea, esto es cosa de Dios, porque, o sea, se nota muchísimo la bendición de Dios cuando sigues su palabra y su promesa y lo haces con fe. Entonces yo empecé a invertir en función de esta moraleja, de esta historia, invertir los talentos que Dios me daba. Y algo curioso ha sido que, pues como humanos, a veces dejamos de lado lo que es la palabra de Dios. Y sí he notado que cuando no invierto mi dinero, tan solo eso, cuando no lo invierto, el dinero se va como agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una maldición detrás de no invertir el dinero, que dice claro, ¿no? O sea, al siervo inútil echadle en las tinieblas. Entonces aquí lo importante es que esos pequeños talentos o esos grandes talentos que Dios te ha dado, busque siempre invertirlos con esa fe, con esa certeza de que eso te va a generar más, el doble incluso, para que puedas recibir la palabra de Dios y la promesa de Dios que dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y la verdad es que sí, o sea, como les decía, empiezas a ver mucha prosperidad en tu vida cuando sigues la palabra de Dios, porque sobre mucho te pondrá, y mientras más la apliques, pues vas a tener mejores frutos y mejores beneficios económicos, o una prosperidad extraordinaria en tu vida. Entonces, en resumen, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida financiera para este 2026? Pues es muy fácil. Los talentos que Dios nos entrega en nuestra vida, hay que buscar que esos talentos generen rendimientos, al menos buscar duplicarlos, buscar hacer negocio con ellos, como dice la palabra de Dios. Y si no tienes la fortaleza para hacer negocios o duplicarlos, pues mételos en una cuenta de banco donde generan rendimientos, que ya hay muchas, para que al menos cuando Dios te pida cuenta sobre esos talentos que te ha pedido, le puedas decir: mira, pues no tenía cómo generar o cómo duplicarlo, pero sí te generaron estos rendimientos que son tuyos, y que vea Dios que sobre lo poco eres fiel, para que Él te pueda poner sobre lo mucho y no caigas en la maldición de que se te quite lo poco que tienes y te arrojen a las tinieblas. La verdad es que es una historia muy padre. Veamos aquí cómo desde tiempos antiguos ya la recomendación principal es no ahorrar, sino buscar invertir, y eso siempre te va a traer beneficios para ti, para tus finanzas, para tu economía y para que puedas tener bendiciones en tu vida. Y pues nada, pues espero les sirva esta charla del día de hoy, de este capítulo 3 que tuvimos el día de hoy. La verdad es que para mí esta palabra ha sido de mucha bendición en mi vida en los últimos años, y confirma realmente que, primero, Dios quiere que tengas bendiciones en tu vida, y segundo, que la fe sin obras es fe muerta completamente. Porque recuerda, esto lo tienes que hacer con mucha fe y siempre agradeciéndole a Dios sobre esto y confiando en Dios de que esto va a ser un bien para tu vida. Y pues nada más, amigos, pues ojalá les sea de utilidad. Yo los reto a que al menos metan su dinero en una cuenta de inversión, la que ustedes quieran, para que empiecen a generar rendimientos y empiecen a ver los beneficios que Dios tiene para su vida por ser fieles en su palabra. Me gustaría que me comentaran aquí en los comentarios qué tal les va con su vida económica siguiendo este precepto de la palabra. Y pues nada, espero que nos veamos la siguiente semana en nuestro capítulo 4. Recuerden que cada semana vamos a traer un capítulo nuevo para poder seguir hablando de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para que nos siga llenando Dios de bendiciones todos los días. Y pues vamos a cerrar con una pequeña oración nada más. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque nos permite estar aquí un día más. Hoy, Señor, te agradezco, Padre, porque me permites hablar de tu palabra, Señor, porque me permites compartir, Padre, de esos milagros, Padre, que has hecho tú en mi vida, Señor, siguiendo tu palabra, de cómo, Padre, has cumplido tu promesa de abundancia, Señor, en mi vida, Señor, y que sirva de testimonio, Señor, para toda esa gente que está perdida como yo en su momento lo estuve, Padre, acerca de qué hacer y qué no hacer, Padre, con las cosas, los talentos que tú les das, Señor.
Hoy te doy la honra y la gloria, Señor, por la vida de toda la gente que nos está escuchando y viendo, Señor. Y pues nada más, Padre. Te alabamos, te bendecimos. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana, amigos. Cuídense, les mando un abrazo y que Dios los siga bendiciendo en sus vidas. Chao.